Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla el doctor Espeyananita y hoy Agenda Nacional quiere comenzar diciendo que hemos resuelto un problema que teníamos con el canal 37, cadena de noticias, donde se impartía un programa con este mismo nombre. Ya eso fue resuelto satisfactoriamente. Les reclamamos que teníamos este programa desde el año 2001 y además se había registrado ese nombre. Y aunque inicialmente hubo un poco de resistencia de parte de Nuria Piedra, Manuel Estrella, el propietario del canal, a quien conocemos desde hace ya varios años, intervino y resolvió la situación. Agradecemos su intervención y queremos decirle que en lo sucesivo, probablemente dentro de poco tiempo, estos programas se verán en YouTube. Vamos a entrar entonces a la situación que eso es prácticamente un caos político. Ayer hablábamos sobre la política neoliberal económica y quisimos traer aquí al doctor Luis Ventura Sánchez, economista, para que nos ayudara a explicar lo que es esa economía neoliberal, que es la estructura económica dentro de la cual se vierte todo lo que conforma esta situación en que estamos, crítica que estamos atravesando. Dentro de la economía neoliberal, pues ha entrado el dinero de la droga a lavarse aquí en la República Dominicana. Se ha conformado una situación de exacción a la economía de la República que está llevando a que esas cifras que nos da el Banco Central sobre el Producto Interno Bruto y la prosperidad que eso representa, no la vea ninguno de los dominicanos. Y la gente los reclama cada vez que dan un parte de estos estadísticos auspiciosos. Se oye la protesta por todas partes de la gente. Bueno, ese será otro país, aquí no es. Y usted oye las entrevistas en la calle, dice, no se ve el dinero. Bueno, cuando se pone a circular la regalía pascual o hay cualquier circunstancia especial como esa, entonces bueno, ya eso es otro cantar. Se mueve entonces cierta cantidad de dinero en la economía en manos del pueblo, traduciendo lo que representa ese salario número 13. Lo que hace concretamente es que pone dinero en manos del consumidor, y la gente que se pasa el año haciendo malabares para cuadrar el monto mensual de sus necesidades, sin capacidad ninguna de ahorrar y enfrentada a situaciones de aumento creciente de los precios de los artículos de primera necesidad. En fin, hay un perfil claro de una doble economía, una economía donde se mueve mucho dinero, en donde el dinero sucio se mueve en miles de millones, con otra economía que se traduce en los empleos generados por la economía nacional
que es la que genera empleo. La economía que produce los productos extranjeros importados no genera empleo en la República Dominicana. Y lo que es peor, la economía neoliberal supone ser compromisos de los países en desarrollo como República Dominicana, en donde se le quita la protección arancelaria, es decir, los impuestos de aduana que gravitaban sobre las importaciones y en cierta forma le daban un margen de protección y de ventaja competitiva a la empresa nacional, que siempre tiene la desventaja de ser más pequeña, de tener una tecnología más atrasada. Pero en el caso concreto de la República Dominicana, a partir de 1997, y eso es obra de la economía neoliberal que introdujo Leonel Fernández, también tenemos de una manera certera, para perjudicar a la empresa nacional, la energía más cara del hemisferio y una de las más caras del mundo. Esa energía eléctrica impide que la empresa nacional pueda competir con el producto importado. Y si encima de eso se mete aquí la inversión extranjera, pues no hay que andar muy lejos para ver lo que sucede, que se apoderan de la economía nacional y compran las empresas nacionales de aquí, se apoderan del mercado nacional. Y desde luego todo eso lo que hace es que concentra dinero en manos extranjeras, y lo que antes se quedaba en el país sencillamente se va para afuera, y claro que los dominicanos no vemos el beneficio de ese Producto Interno Bruto. Entonces yo he querido explicar todo esto, porque en definitiva lo que nosotros hemos tenido a partir de 1997, con el PLD en el poder, es una economía neoliberal que gravita encima de la tragedia de la clase media dominicana. Una clase que va camino a la extinción. Todo lo contrario a lo que vive diciendo la propaganda del Palacio Nacional, de que el presidente Medina quiere desarrollar la clase media dominicana. Lo que está es extinguiendo la clase media tradicional, mientras surge la clase media del dinero de lavado, de los activos, del dinero sucio. Y terminamos el programa que hicimos con el amigo Ramón Andrés Blanco Fernández, diciéndole al país que el problema que tenía cualquier gobierno que surja en la República Dominicana con el propósito de salvar la soberanía nacional y trabajar en beneficio de los dominicanos, tenía que enfrentar y vencer el problema de la droga. Pero resulta que nosotros vivimos atando más cabos con la droga. Ese proyecto que encabeza Juan Vicini, que tiene de contraparte el señor Marc-Antoine Acra de Haití, ese es un narcotraficante que está fichado en los Estados Unidos como tal, que un embarque de él que llegó a Miami con el hijo de Martelly a bordo, cargado de azúcar, iba cargado de droga, y el hijo de Martelly cayó preso, y él tuvo que viajar a Miami a poner una fianza de $5 millones para sacar bajo fianza a su hijo de la cárcel, y tendrá pendiente todavía el juicio de eso. Pero esa es la contraparte de la situación crítica que está atravesando la República Dominicana, que tiene como trasfondo dos situaciones paralelas. Tenemos en Haití lo mismo que tenemos en República Dominicana, que son las corporaciones mineras apoderándose de la riqueza minera de la isla, la del lado haitiano y la del lado dominicano, y con gobiernos dóciles y afines a ese apoderamiento que va en detrimento de los respectivos pueblos. En el caso de Haití, desde luego, mucho más crítico, porque Haití es un pueblo que tiene toda su vida con una élite instalada trabajando en contra de su pueblo. No lo digo yo, lo dijo Daniel Suplicy, el embajador de Haití, hasta el otro día, en un documento que pasará a la historia.
porque les reclamó a su gente allá. Nunca hemos trabajado desde que se fundó la República para el pueblo haitiano. Entonces ahora mismo tenemos caminando dos crisis. Nosotros estamos ya en el periodo preelectoral. No está declarado, pero realmente ya estamos en un periodo preelectoral para las elecciones de mayo del 2016. Y en Haití está programada la segunda vuelta presidencial, que ha sido otro atentado contra la democracia en Haití. Su primera fase, que fueron las elecciones parlamentarias retrasadas en más de 3 años, lo cual hacía totalmente ilícito e ilegal el gobierno de Martelly. Bueno, produjo 15 muertos y una cantidad de heridos. De acuerdo con un reportaje que salió en el día de ayer, en boca de uno de los precandidatos presidenciales de Haití, que fue jefe de policía hace ya varios años en Haití. Él dice que ya van 34 muertos en la fase de las elecciones presidenciales, que están siendo impugnadas y protestadas. De hecho, hay ahora mismo varias gestiones en marcha pidiendo que se suspenda esa segunda vuelta, porque todavía no ha culminado satisfactoriamente el conteo de los votos de la primera vuelta. Entonces, todo eso está apuntando a que en Haití fácilmente se puede provocar una guerra civil. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Volvemos en un momento. Pues bien, teniendo entonces en el vecino país de Haití la posibilidad de una revuelta con todas sus consecuencias, en donde el pueblo que ha estado siendo marginado de su derecho al bienestar, teniendo como tiene una riqueza minera suficiente para darle un mejor destino, es un pueblo que pasa hambre y que sale huyendo de su país y va a parar a las selvas del Brasil, caminando la selva del Perú y de Honduras. Entonces, esos son los que se van voluntariamente, desde luego después de haber pasado por República Dominicana. Pero hay un designio de sacar de Haití de manera forzosa a una gran cantidad de esa población, que pertenece entonces a esa mayoría negra, de acuerdo con la composición étnica que recoge en su página de datos mundiales, la CIA, en el internet. Dice que el perfil étnico de Haití es un 5% blanco y mulato, en donde los blancos son árabes, y un 95% negro. Y de ese 95% negro, ya desde 1949 la ONU decía que había que sacar de Haití la sobrepoblación, porque no era viable poder desarrollar allí una actividad aceptable para los técnicos de la ONU que estaban visitando allí, con esa sobrepoblación y multiplicándose. La idea de ellos era sacarlos forzosamente y sin regreso, familias enteras de lo que ellos calificaron como la sobrepoblación. ¿Para dónde iba en 1949 esa sobrepoblación? Obligada a salir de Haití, sin retorno. Bueno, pues para las islas que hoy los rechazan: el Caricón, las Bahamas, Guyana. Pero en 1949 no podían mandarlo para acá porque en la frontera estaba el ejército de Trujillo. Pero ahora, cuando Le Nouveliste resucita la fórmula de sacar forzosamente de Haití
esa población. Acción que el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, califica de crimen de lesa humanidad. Lo que de Nouvelle se estaba resucitando el año pasado, en marzo, estaba apuntando a la República Dominicana. ¿Por qué? Bueno, porque todos los demás países para donde ellos habían pensado enviar esa migración, hoy los rechazan y los persiguen. Y desarrollan sobre ellos todo ese maltrato del cual acusan a la República Dominicana en cuanto a sus derechos humanos. En las Bahamas lo meten en jaulas, pero apuntan entonces a la República Dominicana sometida a toda clase de presiones de los organismos internacionales. Entonces ahora tenemos una situación sumamente peligrosa en este periodo preelectoral. La USAID está dentro y fuera del Palacio Nacional. Está alrededor del presidente Medina, encabezado por Gustavo Montalvo, y está fuera en las verjas del Palacio Nacional por Poder Ciudadano, que es una entidad de los USAID, que está pidiendo la cabeza del presidente Medina, acusándole de la corrupción de los ISOE. Dice que el responsable de la corrupción de ISOE es el presidente. Yo creo que estamos ante la posibilidad de que se quiera desarrollar en la República Dominicana lo que ya se hizo en Guatemala y lo que se hizo en Honduras y lo que se está tratando de hacer en Brasil y también en Chile, y ya se hizo en Argentina, aunque de otra manera. Hay una situación delicada porque entonces a ambos lados de la frontera dominico-haitiana va a haber crisis, y si se provoca una revuelta en Haití con esa repatriación pendiente aún en la República Dominicana, en donde hemos visto una que otra declaración donde las autoridades encargadas de cumplir con la ley de regulación, comenzando por el ministro de Interior, están ubicando en el mes de enero el inicio de la repatriación. De eso no se habla mucho. Y los que están en campaña, ni el presidente Medina, que quiere la reelección que es obra del equipo de la USAID del Palacio, ni tampoco los otros aspirantes como Luis Abinader, Guillermo Moreno, ni hablar. Esa gente no hablan del tema de la migración haitiana, que está pendiente de ejecutarse. El pequeño problema es que fuera de regulación debe haber más de 1,5 millones de haitianos. Y ese 1,5 millones de haitianos fue el mismo que sacó armas el otro día y atacó a una patrulla de migración en la República Dominicana. Y no hemos visto ninguna clase de declaración del gobierno del presidente Medina con relación a ese tema. Pero por otro lado, lo que estamos entrando es en una fase peligrosa de violencia interna del mismo PLD, en donde uno coge la prensa después del asesinato del alcalde de Santo Domingo Este, donde no se sabe ni siquiera cómo abordar una situación que ha hecho crisis en medio de una llamada convención de ese partido de gobierno, donde hubo jurisdicciones donde se suspendió el conteo de votos para evitar la violencia, y en las otras donde sí hubo violencia y por lo menos hubo 2 muertos antes de que mataran al alcalde, que se dice que no tiene relación con el tema político. Bueno, eso está por verse, pero enrarece el ambiente. Y realmente crea un interrogante, porque lo que pasó en la OISOE fue que un joven profesional, un arquitecto, agobiado por la extorsión que se le estaba sometiendo
por la corrupción imperante en la OISOE, decidió poner un dedo acusador sobre esa entidad del Estado, dándose un tiro ahí en esa oficina. Pero ahora tenemos otro ingeniero, el que ha ido a tomarle cuenta, no se sabe de qué, al alcalde de Santo Domingo Este, en una situación confusa, contradictoria, en donde otro profesional decide producir, en este caso, un crimen, o sea, un asesinato, y suicidarse también. Entonces súmenle los incidentes de Santiago y de Barahona y de los municipios donde hubo que suspender los conteos de votos, y estamos realmente en prácticamente un volcán político dentro del propio partido de gobierno. La situación no está clara. Nosotros creemos que el trasfondo de todo esto hay que buscarlo también en el tipo de economía corrompida dentro de la cual nos movemos. Y esa situación de corrupción que ha sido denunciada en todas las formas habidas y por haber alcanzado el Poder Judicial, ahora están ya sometidos a prisión preventiva los dos jueces que fueron acusados, el Poder Judicial, el miembro del Poder Judicial, Arias Valera, y la jueza Wilda. De ese lío de corrupción en el Poder Judicial todavía no se sabe del cuento ni la mitad. La fiscal del distrito dijo que la parte penal no era lo único que estaba podrido en la justicia, y señaló algo de lo cual nosotros, quien les habla, puedo dar testimonio, de que hay problemas en lo que se llama la jurisdicción inmobiliaria. Lo que está pasando ahí, eso viene acumulándose por años, en donde se ha ido desde fraude en títulos al incumplimiento flagrante de la ley del condominio. Y créame que yo sé lo que digo porque vivo en uno de ellos, en donde se está violando esa ley. Entonces, es una situación en donde el riesgo que nosotros corremos es que acabemos de cuadrar con Haití, porque siendo los dos países ya narcoestados y República Dominicana es un narcoestado, terminemos lo que nos falta para empatar con Haití, que es llegar a ser estado fallido, y nuestras instituciones en deterioro a la vista de todo el mundo nos está diciendo que estamos llegando también a la condición de estado fallido. No hay una sola disposición legal, no hay un poder que no esté corrompido, ni disposición legal que se cumpla. Pero sobre esto tenemos que seguir haciendo denuncia de la situación en que estamos, porque si no conocemos a cabalidad el quebranto que tenemos, nunca vamos a podernos curar. Les habló Leopoldo Espallana Anita. Hasta luego.